parece bien, lo primero que vamos a hacer es presentar a los integrantes que vamos a tener hoy en la mesa redonda. Lehenik eta behin gaur izango ditugun hizlariak pixka bate bere bilbidearen inguruan aurkeztuko ditut eta gero ekingo diogu zuzenean. Raúl del Pozo, director de fútbol base de la SD Eibar desde 2017, Eibarren kirol zuzendaria, Arrobian, 2017tik, licenciado en IBEF, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzietan lizentzatua. Egon baino lehen Eibarren egon zane Aurrera de Vitorian, bai kirol zuzendari, baita ere prestatzaile fisikoa, estuvo en Aurrera de Vitoria, tanto como director deportivo como preparador físico. A su izquierda, Yeray Martín, entrenador actualmente del Costa Deje Club Deportivo Tenerife, acaba de renovar por el club tinerfeño, llegó procedente del Racing Power, iritsi izan Costa Dejerien taldera iritsi izan Portugaldar Racing Powerretik, hori baino lehen egon zan 2022-2025 artean Eibarren, emakumezkoen lehenengo taldean, estuvo en el primer equipo del Eibar femenino entre 2022 y 2025, procedente del Antiguoco, donde estuvo en diferentes categorías, en Liga Nacional Juvenil, en Juvenil Vasca, en Cadete Vasca, durante 4 años. Eibar iritsi baino lehen egon zan Antiguokon lau urtez talde ezberdinetan. A su izquierda, bere ezkerreta, Beñat Erkizia, gaur egun Realaren emakumezkoen lehen taldeko prestatzaile fisikoa, graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, diplomado en Magisterio con especialidad en Educación Física. Como decía, actualmente es el preparador físico del primer equipo de la Real Sociedad Femenino. Estuvo también anteriormente en la SD Eibar. Realaren lehenengo taldean egon baino lehen, egon zan Eibarren ere bai, eta Realaren arrobiko beste taldeetan ere bai, en otros equipos de cantera de la Real Sociedad. Y a su izquierda, bere ezkerreta, Kepa Díez, psicólogo deportivo, con máster en Psicología del Deporte y Coaching Deportivo, kirol psikologoa, kirol coaching masterrarekin, baita ere irakasleak Gipuzkoako entrenatzaile eskolan, y además también es árbitro de fútbol sala. Como decía, vamos a empezar con la mesa redonda de hoy, que va a estar centrada en diferentes ámbitos, porque como podéis ver aquí tenemos a un director deportivo, en este caso de fútbol base, tenemos diferentes miembros de un staff y tenemos también un entrenador, ¿no? Que al final sería en torno al cual por este tipo de figuras se pueden girar en torno, ¿no? Y vamos a hablar a qué tipo de características o de esos ámbitos presentes en el fútbol se le da importancia en las diferentes etapas, ¿no? En la formación e iniciación, en perfeccionamiento y en rendimiento. Y vamos a empezar por la formación. Entonces, Raúl, si te parece, vamos a empezar por ti, para que nos abras un poco, ¿no? A mí me gustaría saber qué tipo de características, y además teniendo a Yeray, ¿no? a tu izquierda, me parece especialmente interesante, qué tipo de características, y sobre todo teniendo en cuenta, ¿no? Que él ha estado en diferentes categorías de formación antes de llegar, en este caso, a la élite, ¿no? Al primer equipo del Eibar, al primer equipo del Racing, también ahora del Costa Deje. ¿Qué características tienen que tener en iniciación, formación, un entrenador y qué criterios de selección sigues a este respecto? Arratsaldeon, buenas tardes y gracias por invitarme a este momento, ¿vale? Características, bueno, muchísimas. Lo más importante, estando aquí en el Día del Entrenador Guipuzcoano, tenemos que hablar de la formación. Formación, en este caso, federativa, de los cursos de entrenador. Pero luego va mucho más allá. Para mí lo más importante es el vínculo que puedes tener con esa persona, ¿no? La responsabilidad, el que pueda tratar bien a la gente, a los niños, y después, pues, otras variables, ¿no? Pues como puede ser la formación educativa, la experiencia y bueno, para mí lo más importante es la naturalidad con esa persona. Sí. La naturalidad con esa persona. Esto es interesante, ¿no? Kepa, igual por seguir un poco contigo también al respecto, en este caso ya igual no tanto dirigido al entrenador, pero qué tipo de variables psicológicas quizá, ¿no? En esta primera etapa son importantes, no tanto igual quizá enfocadas al rendimiento, porque todavía no estamos ahí, pero sí al aprendizaje, ¿no? Y a esa capacidad de bienestar por parte del jugador. A mí el 90%, es decir, la variable con diferencia más relevante, independientemente del nivel en el que se desempeña ese chico o esa chica, es la relación que tiene consigo mismo.
sucede que hoy en día vivimos en la sociedad de la inmediatez, la sociedad donde los patrones de éxito se dibujan desde fuera o desde dentro. Entonces, normalmente corremos el riesgo de que ese chico o esa chica vaya alimentando metas que no son suyas, que son pues, por el prestigio de estar en un equipo, por una meta deportiva concreta, y está bien esa exomotivación, esa motivación que viene fuera está bien, pero lo que verdaderamente hace a la persona perseverante, hace capaz de comprender que el error, el fracaso, la dificultad forma parte del proceso, y te enseña cosas que el éxito no sabe enseñar. Eso es lo más importante, y es yo cuando doy formaciones a padres y madres, lo que más aspiro, donde más potencia trato de meter en el discurso es de que esas personas lean, aprendan, comprendan que la derrota, el fracaso, el error, sabe enseñar cosas que la victoria no sabe. La victoria es maravillosa, es una experiencia de éxito que te acrecienta, te eleva, te hace sentir bien, es un paradigma de éxito, pero no te enseña cosas como la perseverancia, como la capacidad de solventar, como la verdadera confianza en mí mismo, que nace de la comprensión del error y aún así perseverar. Entonces, claro, cuando tú comprendes eso, vuelas, el camino es otro. Lo que pasa es que hoy en día no se da con naturalidad en nuestra sociedad, sino más bien todo lo contrario. Entonces, en formación, yo sobre todo intento incidir por ahí. Los chicos y las chicas intentan, parafraseando lo que decíamos, ponerse del perfil bueno todo el rato, porque es lo que les da éxito. Les enseñamos a que el perfil bueno, lo que se les da bien, el rasgo, la capacidad, es lo que les hace ser útiles, capaces, exitosos, cuando en realidad no. En realidad lo que va a ser es esa experimentación, como decía Maurice antes, esa experimentación, ese equivocarse, ese comprender, ese valorar alternativas que se nacen del error. Pero claro, para eso tengo que estar yo capacitado. Mi visión tiene que ser la de comprender eso. Entonces, me atrevería a defender que es por ahí. Este tipo de educación psicoemocional cada vez se da más, ¿no? Sobre todo en grandes canteras, en momentos de iniciación, de formación. Yo sé, por ejemplo, que la Real lo hace, ¿no? Que cada vez se trabaja más con este tipo de conceptos más relacionados con, pues eso, con la psicología, con el coaching. ¿Cómo tú has tenido algún tipo de experiencia a este respecto? ¿Cómo lo ves que cada vez se trabaje más en estas categorías? La psicología tiene una paradoja, que tú coges un manual de entrenamiento condicional, un manual de fisioterapia, un manual de dirección deportiva incluso, y tu práctica profesional luego se va a parecer bastante a lo que pone en ese manual. Sin embargo, el rol de la psicología todavía está por definir. Coges un manual de psicología y lo que lees ahí está muy lejos de ser lo que luego vas a desarrollar. Entonces, todo depende de la virtud que tenga con los ojos, la mirada, la mirada con la que esa persona, ese profesional, ese psicólogo, psicóloga mire a ese chico o esa chica. Si lo haces queriendo fomentar a un excelente futbolista, pues estará bien, pero será incompleto. Entonces, la clave está en la mirada. La psicología habilita para poder esto, pero todo depende de la voluntad que crees en la persona. Y eso es la clave, es la mirada. Esos, Beñat, quizá voy hacia ti ahora, es posible que igual estén más definidos, ¿no? Esos parámetros condicionales en esta primera etapa, o cuáles consideras tú cruciales, cómo los trabajarías. ¿Hay quizá más literatura al respecto de esto? ¿Se lleva trabajando más años del área condicional? Sí, puede ser que esté pues un poquito más avanzado, no por ello más importante, pues, pero sí en este sentido, pues quizás el entrenamiento deportivo viene también de deportes individuales, poco a poco se ha ido adaptando a esos deportes colectivos y quizás pues en esas edades tempranas de las cosas más interesantes en mi opinión es que el jugador o la jugadora en edades tempranas, en formación infantil, por ejemplo, que tenga un bagaje motriz pues, interesante antes de desarrollar su desempeño con el fútbol, que evitar esa especialización temprana, ¿no? Desde tan pequeñitos hasta ya hacia el fútbol, pues que hayan tocado otros deportes, más multideporte, que sepan diferentes movimientos, diferentes, no sé, alternativas de moverse por el espacio y que a partir de ahí se construye, o sea que antes del jugador va la persona, el niño o la niña en este caso, y después de la persona va el deportista. Y ya después del deportista iremos construyendo el futbolista en este caso. Entonces ya en edades más avanzadas quizás ya entraríamos en determinados aspectos, pero yo creo que lo primero, que tengan una base deportiva, más allá de buscar ese rendimiento en nuestro equipo, para que él también tenga unos hábitos de vida también pues, saludables, a nivel de salud y bueno, pues un poco, yo creo que lo primero, la A debería ser esa. Luego ya podríamos debatir sobre qué tipo de contenidos o qué mínimo de condición física deben tener, pero yo creo que si partimos de una multideportividad, pues ya tenemos una parte de la base hecha. ¿Hasta qué edad quizá esta no especialización, más o menos?
Pues lo máximo posible, que sea multideportivo. Es verdad que es más difícil, cada vez más difícil, porque cada vez que un jugador sube de categoría, pues entrena más días a la semana y eso te imposibilita compaginar. Pero ojo, yo creo que hasta el modelo que conocemos aquí en Guipúzcoa, así el más reciente, me parece que puede estar cerca de lo ideal, que hasta los 12 sea más variado y a partir de los 12 pues ya te vayas especializando. No tiene por qué ser a los 12 ya una cosa, ¿eh? Si puedes hacer 2, mejor, 3, mejor, pero bueno, ya entramos ya en temas de horarios semanales y complica la cosa, pero si puedes estar hasta los 18 años, además de jugar a fútbol, haciendo otras cosas, siempre y cuando no sea contraproducente, yo creo que para el bagaje motriz es interesante. Yo creo que una referencia hasta los 12, 13 años puede ser bueno. Muy bien. Yeray, para ti ahora, un poco como director de orquesta, ¿no? De esto que hablábamos antes, al final ahora mismo estás en la élite, primer equipo del Costa de Eje, como decíamos, del Club Deportivo Tenerife, pero has estado también en etapa juvenil, has estado en cadete, quizá mirando un poco más, ¿no? Con la mirada más puesta a esa etapa en cadete, que quizá es lo que más se puede asemejar a esto que estamos, ¿no? En esta etapa de formación e iniciación. Además, bueno, pues muchas veces, como es la situación, ¿no?, de muchas personas que están aquí ahora mismo, en clubes que quizá no tienen la posibilidad de tener, pues en ese tipo de etapas, un preparador físico, un psicólogo, diferentes miembros de staff, ¿no? ¿Qué figuras considerarías indispensables, entendiendo que todas, pero cuáles quizá te parecen más indispensables en esta etapa o de cuáles quisieras tú estar rodeado, ¿no?, para esa ayuda como miembros de staff en esta etapa? Bueno, al final yo he estado en distintas categorías, como dices, también recordar que empecé en el Usurbil, luego a continuación en el Euskalduna, equipo de mi pueblo, y ahí al final pues hacías de todo, ¿no? Primer entrenador, de delegado, ordenaba las fichas el día antes, me imagino que muchos, ¿no?, estamos así. Y diría que los aspectos o las personas más importantes en esos niveles, pues quizás sea un preparador físico, ¿no? Porque al final creo que el preparador físico hoy en día puede ayudar mucho al entrenador también en tareas de entrenamientos, hasta a tareas orientadas al modelo de juego. Se puede hacer mucha cosa con ese preparador físico que se puede apoyar al entrenador a nivel futbolístico, y luego ellos están especializados pues para trabajar lo que haya que trabajar, ¿no? Y luego creo que también es muy importante pues que haya una persona como puede ser Kepa en un cuerpo técnico, y quizás pues en muchos clubes no se pueda tener especializado una persona así para cuerpo técnico, pero sí que sea un poquito apoyo, soporte de ese club, ¿no? Sobre todo que creo que es muy importante pues unas charlas con familias, que al final el jugador, la jugadora pues se entrena 2 o 3 días contigo, pero le hablan de fútbol 5, 6 o 7 días en casa, ¿no? Y diría que esas son un poquito las figuras que a mí me gustaría poder tener si volviese a esos tiempos, ¿no? Y que me han ayudado también esas figuras en mis inicios, ¿no? Porque al final un director deportivo en esas categorías, hablo más de club, al final el chaval se apunta en el Euskalduna o quiere ir al Hernani porque tiene una categoría más, ¿no? Es muy difícil fichar, pero yo creo que con esas dos figuras, pues bueno, creo que los equipos luego EDPs y tal trabajan más a nivel colectivo, ¿no? Igual un día se juntan los cadetes y los juveniles y hacen algo específico con ese entrenadora de porteros. Pero sobre todo, por si tuviese que decir uno, sería ese preparador físico, ¿no? Que hoy en día los preparadores físicos pues también están obligados a sacar los títulos de fútbol, tienen conocimientos de fútbol y puede ser el apoyo, soporte que más cercano y el que más valoraría. Raúl, ha hablado de fichar, Yeray. Sí, claro, antes te he preguntado un poco por el staff, ahora también por jugadores, ¿no? Hablando, insisto, de esta etapa de iniciación, formación. ¿Qué tipo de chavales o en qué te fijas? ¿Qué tienes en cuenta? Bueno, hay muchas variables. En principio, el bagaje motriz que pueda tener un chico, las capacidades técnicas que pueda tener, pero más allá de lo que podemos ver todos, también nos tenemos que fijar mucho en la personalidad. Nosotros cuando vemos un partido de niños, no tan niños, 14, 16 años, queremos saber cómo es ese chico, cuando el resultado va mal, si tiene iniciativa, cuando hay alguna acción que considera no justa, cómo reacciona.
después de acabar el partido, qué es lo que hace, saluda a los contrarios, al árbitro, va donde su madre, bueno, pues ese tipo de situaciones, ¿no? Nos interesa mucho qué tipo de persona es. Por lo tanto, nosotros a la gente les intentamos hacer no solo ver los 70 minutos, los 60 minutos de juego, sino que puedan ir pues un ratito antes al calentamiento y que se queden también después para conocer a la persona un poquito más que al futbolista. Allí en el Eibar, y si no es así me corriges, pero me voy a atrever a decírtelo, creo que tenéis un código que me parece muy bonito, que es la de miembros del staff y entre jugadores, cada día cuando llegan, la de saludarse, la de darse la mano. No sé si está instaurado como tal en todos los equipos, pero a mí me ha llegado que es así, me parece muy bonito, me parece una buena manera de empezar el día a nivel de entrenamiento, y no sé si lo hacéis a nivel cohesión de grupo, pero me parece un código muy, muy chulo y no sé si quieres hablar de ello. Sí, tenemos un proyecto de la mano del anterior director deportivo de Fran Garagarza y de Amaya Gorostiza, de la presidenta, hace ya pues 8 o 9 temporadas. Instauramos con un grupo de trabajo una serie de valores que considerábamos que una persona que está en el Eibar debe mostrar, ¿vale? Trabajamos 6 de esos valores que vienen ya marcados pues, de otras personas con mucha más experiencia que nosotros en el club, y a los más pequeños les asignamos ciertas acciones, ¿vale? En este caso, el trabajo del respeto pues viene con la acción del saludo a los compañeros, a los técnicos y a los demás, ¿no? Pero hay otra serie de valores que también tienen sus acciones marcadas, ¿no? Disciplina, humildad, solidaridad. Bueno, cada uno tiene. No solo es eso, sino que además los segundos entrenadores tienen que evaluar a esos niños, a esas niñas, en el día a día, ¿vale? Y todo el mundo tiene que tener aprobado el proyecto de valores para poder continuar dentro de la estructura. Qué guay. No sé si quieres opinar algo sobre esto, Kepa, porque me parece precioso a nivel de valores. Opinar nada o aplaudirlo. Sí. A mí el término valores no me gusta. Creo que entre todos y todas lo hemos prostituido hasta el punto de que se ha convertido en una retórica. Me gusta hablar de lo mismo porque luego cuando he dicho las etiquetas las suscribo todas. Me gusta hablar de capacidades transversales. Capacidades transversales, cuando intentas convencer a una persona de su importancia, es como más resonante. Se aterriza más fácil en cuánto de capaz eres para la puntualidad, cuánto de capaz eres para hablar de esto. Entonces, como que a la persona ya se activa el lóbulo prefrontal y como te predispones, planificas, es más fácil, ¿no? Sin embargo, el término valores, siendo su origen adecuado, al final no sé, soy válido, no soy válido, tal, es que como que permite a la persona hacer circunloquios de decir, sí, no, pero tal vez. Entonces, a mí me parece encomiable, me parece maravilloso. A mí, el único que me atrevería a cambiar es eso, que me gusta cuando trabajo esas áreas, que son la clave de todo. Es más, solo me queda aplaudirlo. Me gusta referirme a ellas como capacidades transversales. Uh-huh. Las familias te lo compran más fácil, es como que se erizan más, es como, vale, que yo quiero tener un hijo capaz, yo quiero un hijo que triunfe, una hija que no solo triunfe en el terreno del juego, quiero que triunfe en la vida. Es esto, para triunfar en la vida es esto. Qué bien. Y Yeray, ¿cómo se integra, ¿no? como entrenador toda esta información, ¿no? Que al final llega desde diferentes miembros del staff, la información que llega también desde la dirección deportiva, pues estando en un club, ¿no? Que además, bueno, por ejemplo, tú has pertenecido al Eibar, es verdad que primer equipo, ¿no? Estamos en etapa de formación, pero ¿cómo se integra toda esta información que llega para, como tú decías antes, muchas veces tener que hacer las cosas como después solo en esas primeras etapas? Sí, a ver, al final creo que un entrenador al final es la cabeza visible, ¿no? Pero hay muchas personas y mucha gente detrás trabajando en un cuerpo técnico que son muy importantes y me atrevería a decir que hasta tienen que ser mejor que el entrenador en muchas cosas. Un analista, si entiende del juego mejor más que el entrenador, mucho mejor, porque el entrenador al final tiene que gestionar luego otras muchas cosas y gastar energía en otras cosas, ¿no? Al final es más liderar, gestionar. Creo que es muy importante dejar los roles y las funciones bien definidas y marcadas, dar a cada miembro del staff su espacio y su importancia, porque al final todos nos gusta sentirnos importantes y sentirnos realizados, y muchas veces es gestionar, pero es gestionar yo suelo decir, depende del quién es, hacemos el cómo, ¿no? Depende de la persona, pues haces de una manera o de otra, y no a todas las personas las tratas igual. Yo creo que a los jugadores y a las jugadoras tampoco les tratas igual. Sí vamos a tener unos
no me viene la palabra tuya, Kepa, ahora voy a decir lo de los valores. Capacidades De puntualidad. transversales, capacidades transversales. Quiero decir, todos tenemos la obligación de venir a una hora, de tal, de cual, pero luego cada persona le tratas de distinta manera, te comunicas de distinta manera, le exiges más o menos. Y al final mis experiencias estos últimos años es más al final es de liderar y gestionar un grupo de trabajo grande que bueno, hay distintas maneras de hacerlo. Yo mismo con distintas personas lo he hecho de distinta manera y al final es adaptarse y sacar el máximo de rendimiento, al igual que queremos sacar el máximo rendimiento de las jugadoras y de los jugadores por el bien colectivo, es lo mismo, sacar el máximo rendimiento del cuerpo técnico para que el equipo esté mejor rodeado y no hay, al final son distintos momentos, pasamos también muchos tiempos, muchas horas, muchos meses y hay momentos también de fricción, yo utilizo la palabra discusión, debatir, pero que siempre va bien para construir. Para lo mejor. Bueno, pues si os parece pasamos a la etapa de perfeccionamiento, un poco seguimos en el mismo sentido, ¿no? ¿A qué le des importancia en esta etapa de perfeccionamiento? Voy a ir contigo otra vez, Raúl, ¿qué tipo de entrenador o qué capacidades, qué características tiene que tener ese entrenador o entrenadora en esa etapa de perfeccionamiento? A ver, hemos hablado antes de la formación, tanto la académica como en este caso la de fútbol, la concreta de fútbol. Nosotros le damos importancia a muchas cosas, ¿vale? Es difícil hacer un seguimiento a todos vosotros, es difícil conoceros a cada uno de ellos. Yo intento hacer reuniones individuales con gente que tengo la certeza de que no va a poder estar con nosotros a corto plazo, simplemente para conocer, para ver qué sentimos el uno con el otro, para ver cómo entiende el fútbol. Pero luego hay otras cosas que también son mucho más claras, ¿no? A nivel de cercanía, necesitamos gente de aquí, gente cerca, gente que conozca la provincia, gente que conozca Eibar, por supuesto su experiencia en las diferentes categorías. Tenemos, y os parecerá raro, ¿no? Pero muchos de nuestros primeros entrenadores de la estructura de cantera son Maisus, son profesores, simplemente con un objetivo. No es que pensemos que va a ser mejor o peor, ¿no? Pero tienen una formación donde ponen al futbolista, donde ponen al niño, donde ponen a la niña en primer lugar, o al joven deportista en este caso, y nos da cierta confianza, ¿no? Hay muchas otras situaciones, pero lo he dicho al principio, ¿no? Yo necesito sentir algo con esa persona, conectar con esa persona, y para eso veros simplemente en el campo de fútbol no me sirve, ¿no? Me vale, pero necesito tener el contacto real y necesito hablar con gente que ha estado con vosotros o que está con vosotros en el día a día, ¿no? Eso también es importante. Sí, quizá también saber cuál es ese trato individual, ¿no? que tiene también con el jugador y la jugadora, que antes comentaba Yeray, que es gestionar el colectivo desde la individualidad. Entonces no sé hasta qué punto eso también le das valor en esta etapa de perfeccionamiento. Es muy importante, pero es muy difícil de detectar. No conocemos a un entrenador hasta que no lo tenemos con nosotros, hasta que no vive con nosotros muchas horas, muchos momentos, y no solo el éxito, sino malos momentos, ¿vale? Cómo gestiona esos malos momentos, y eso hasta que no estamos juntos es muy difícil de detectar. Podemos intuir, podemos preguntar, podemos pues intentar anticiparnos, pero es muy difícil de conocerlo de verdad. Porque además esto luego lo enlazo con Kepa, es una etapa que a veces puede ser difusa en función del tipo de club entre aprendizaje y rendimiento, ¿no? Este perfeccionamiento. Entonces depende también cuál sea el objetivo en esta etapa. Entiendo que eso también marca mucho esto que decías tú de el entrenador, quizá el comportamiento en determinados momentos. En un club profesional donde los objetivos tienen que ir hacia la mejora del chico, de la chica, el que vaya pudiendo dar pasos dentro de la estructura también, no cambia tanto, ¿vale? Los propios futbolistas, los propios equipos se van exigiendo cada vez más, van siendo cada vez un poquito más profesionales en su día a día, en el trabajo condicional, en el trabajo, en este caso con el coach, con el psicólogo. No cambia tanto. Los objetivos son formativos, a pesar de que la competición está ahí, y bueno, muchas veces es enseñarles a esos futbolistas a que la competición es una herramienta para demostrar lo que tienen, ¿no? Pero bueno, el objetivo es el mismo. Más cerca
de la competición, pero el objetivo tiene que ser formar, mejorar, avanzar y acercarme a lo que el verde, cuando Geray, o en este caso Beñat, les coja, puedan estar preparados. Esta fina línea, Geray, entre aprendizaje y competitividad o competición, porque también yo entiendo que en la competición hay aprendizaje, si está bien encaminado y bien dirigido. Entonces, en esta etapa, en la de perfeccionamiento, ¿cómo lo entiendes tú, esa fina línea que divide ambos conceptos? A ver, yo mismo continúo en un aprendizaje continuo, ¿no? Cada entrenamiento igual, ¿no? Pero cada experiencia te da un aprendizaje, cada partido te da un aprendizaje. Cosas que puedan pasar en un entrenamiento, sea técnico-táctico, sea de un conflicto, de algo, te da un aprendizaje. El hilo es muy fino, ¿no? ¿A qué se le da? Entiendo yo que en canteras como el Eibar, como la Real Sociedad, está el aprendizaje quizás por encima de la competición, ¿no? Pero también hay que aprender a competir. Luego queremos que cuando estén en el C o en el B compitan, ¿no? Creo que hay que mezclar todo un poquito. A mí me gusta, por ejemplo, y desde también cuando entrenaba equipos pues, más cadetes juveniles, estamos en proceso de aprendizaje y de mejora, pero a mí me gusta meter tareas competitivas, ¿no? Porque creo que hay que aprender a competir. Y pues bueno, yo mis últimas temporadas no estoy en eso, pero cuando estás en algo, a mí por ejemplo ahora me costaría igual. Imagínate que el año que viene me llame Raúl del Pozo, o dentro de 2 años que no me va bien y me diga, vienes aquí al cadete vasco, al cadete no, pues seguramente me costaría, ¿no? Porque estoy acostumbrado a otra cosa, entonces creo que tiene mucho mérito lo que se hace con jugadores y jugadoras de esas edades, equilibrar todo un poco y tiene mucho mérito porque creo que tiene mucha dificultad bueno, trabajar distintos aspectos y a la vez que sean jugadores y equipos competitivos el fin de semana, ¿no? Es complejo, la verdad. Sí, Beñat, vamos contigo quizá, porque si no me corrigas, en esta etapa quizás cuando ya se empiezan a hablar un poco más de planes de mejora individual, de ese tipo de conceptos, ¿no? En esta etapa algo más de perfeccionamiento. Te preguntaba antes, ¿no? Por esas capacidades o esos parámetros condicionales que tienen que tener los jugadores en etapa de formación. ¿Cuáles consideras cruciales en esta etapa en la que ya nos acercamos un poco más, ¿no? A la competición y empezamos a meter estos conceptos? Sí, es verdad que, pues, como comentábamos antes, pues ya vienen pues, a nivel biológico ya han dado un paso y han madurado y han desarrollado un cuerpo de una forma cada uno individual, pero bueno, es verdad que en edades tempranas también trabajamos aspectos condicionales, quizás de otra manera o quizás priorizando otro tipo de contenidos, pero bueno, aquí ya sí que queremos intentar ayudar al deportista a crecer en todo su aspecto condicional, bien sea mejorando su resistencia, su fuerza, su velocidad y su agilidad en este caso. Para mí las cualidades así más determinantes en el fútbol. ¿Qué pasa? Que esto lo tenemos que entender en un contexto futbolístico. No, yo antes hablaba de deportista, pero luego hablaba de futbolista. Entonces ya tenemos que entender que estos jugadores queremos que sigan siendo futbolistas y cómo les vamos a integrar ese entrenamiento de resistencia, esa mejora de la fuerza, de la velocidad, para que sigan siendo pues, cada día mejores futbolistas, ¿no? Pues a partir de, creo que dependiendo del contexto, de la posición, del perfil del jugador, una cualidad puede tener mayor o menor peso, pero creo que las 4 que he mencionado tienen que ser las que debemos tener siempre en la hoja de ruta en este desarrollo. Evidentemente partiendo del contexto fútbol y partiendo de una posibilidad de que sigan desarrollándose hacia la élite, sabiendo y siendo conscientes de que la mayoría no van a llegar. Ofrecerles ese camino, porque yo voy a intentar entrenar a este jugador para que se desarrolle físicamente lo mejor posible, independientemente de si está en una estructura profesional o no. En la estructura profesional tendré más medios, tendré más recursos, tendré más personal, tendré más material, pero en un contexto quizás más
amateur o provincial, pues lo voy a seguir haciendo de la misma manera, con menos recursos, intentando mejorarle lo máximo posible estas 4 cualidades que he mencionado. Llegue a tercera división, llegue a primera división. Con todo lo que tengo, pues ponerlos a su disposición para que ya pueda seguir dando esos. Sigo contigo, Beñat. Parece evidente que sí, pero ¿hasta qué punto dirías tú, o en tu opinión, esos parámetros condicionales condicionan, valga la redundancia, la posición dentro del campo? ¿Qué dirías tú? Pues cada vez más. Si queremos hilar fino, muchísimo. Es verdad que un entrenamiento genérico, al final estamos hablando de que, excluyendo al portero, perdonad a los EDPs que podéis estar aquí, los 10 jugadores de campo tienen unas demandas parecidas, pero si profundizamos tienen demandas diferentes. Entonces, pues bueno, quizás en esta edad todavía tengamos a jugadores que no están definidos o jugadores que puedan jugar de lateral y de extremo o de lateral y de central, de pivote y central. Entonces, bueno, yo creo que un estímulo genérico para todos está bien, pero es verdad que luego lo específico tiene que ser lo determinante. Pasa que si nosotros entrenamos en un contexto específico, nuestro entrenamiento ya les va a dar a esos jugadores su estímulo real del puesto. Al lateral lo que es de lateral, si entrenásemos todos de la misma, pues es verdad que si hacemos un trabajo de velocidad o intermitente, pues quizás hacen todos lo mismo, pero ya si les estamos posicionando en un sistema, en un espacio y demás, ya cada uno va a tender a hacer su entrenamiento y ser un poquito específico. Entonces, la posición sí. Luego es verdad que si queremos hilar muy fino, que antes Auri nos comentaba todo el tema del dato y demás, pues ahí ya sí que tenemos que intentar pues priorizar algunas cosas quizás más en los centrales y otras en los extremos, porque hemos visto pues, que en central y en medio centro tienen diferencias significativas en la distancia recorrida en el partido. Entonces, bueno, ya en perfeccionamiento, ser conscientes de esas cosas, ya el solo el ser conscientes creo que es un... Y sin olvidarnos de que, bueno, que pueden jugar de diferentes puestos, incluso el ejemplo que ponía en el Valencia, que no sé si tienen máximo 90% en una posición determinada, para que también vivan otras situaciones contextuales. Sí, me parece un dato muy interesante porque sí es cierto que muchas veces se habla cada vez de esa especialización más temprana, ¿no? En cuanto a la posición, y además has mencionado central, medio centro, que muchas veces son posiciones que se pueden solapar o un jugador puede ejecutar ambos roles o en un momento dado cambiar de una posición a otra, ¿no? A lo largo de su trayectoria. Entonces hay diálogo con el entrenador, con el cuerpo técnico al respecto de, oye, mira, pues hasta ahora este jugador parecía que, pero sus capacidades o sus parámetros condicionales nos llevan a creer que puede ser otro tipo de jugador. Puede ser que los datos nos inviten a pensar que ese jugador puede rendir en otra posición, pero ya en esas edades de perfección. Que luego siempre hay casos, pues me viene ahora a la cabeza Juanfran, ya en primera división, o Andoni Iraola, que o sea, ya en la élite van cambiando de posición, pero perfeccionamiento normalmente sí que cambia, evidentemente, la demanda física del central con el pivote que hemos puesto el ejemplo, pero también cambia el número de duelos, el número de pases que da, el número de juego aéreo que... Entonces, tenemos que integrarlo todo. Antes, ¿no? Lo que decía Auris, ¿no? Estancos que no seamos, que seamos un poquito abiertos para que esas diferencias posicionales físicas existen, pero técnicas y tácticas también. Entonces, bueno, sabemos que si yo tengo un central que lo pongo de medio centro, pues va a tener que o tiene que ser capaz de recorrer más metros, pero tiene que ser capaz de dar quizás menor número de pases en un contexto más comprometido. Entonces es juntar un poco todo para seguir desarrollando al jugador de la mejor manera posible. Pero ser conocedores de eso creo que es interesante. En ese desarrollo del jugador, Kepa, hablabas antes de capacidades transversales, ¿no? Si no me equivoco. En esta etapa de perfeccionamiento, ¿qué nos dices sobre esas variables, sobre esas capacidades transversales, un poco ya dirigidas a lo que empieza a ser ya el rendimiento, ¿no? Ya no solamente hablábamos, ¿no? Claro que hay una gran parte de aprendizaje, pero ya nos estamos asomando, ¿no? a ello. Como decía que me alegra que me hagas esta pregunta. Llega tarde, pero porque lo han dibujado súper bien. Si hablamos de esa cuarta pata, es decir, lo técnico, lo táctico, lo condicional, todas vinieron a significar cuánto sabe o cuánto puede el jugador o jugadora. Yo me voy a el cuarto pilar de esa construcción, llamémosle mental, anímico, emocional, como queramos llamarle,
obedece más a la voluntad. Entonces no es cuánto sabe o cuánto puede, sino cuánto quiere. Entonces se produce una deriva importante en esa etapa, coincidiendo con la adolescencia, en cuanto a que la persona entienda sacrificios, entienda esfuerzos, muy probablemente porque las primeras etapas nos ha construido lo que antes hacíamos referencia, es decir, ese talante de sacrificio, de actuar al servicio de un colectivo, de entender las dificultades como una oportunidad. Entonces, esa persona muy probablemente haya contextos en los que sí quiera y otros que no tanto. Entonces, la clave está en revertir esa situación y saber actuar como puntales para que la persona quiera en la medida de, bueno, pues ya sea una visión del club, como decía antes Aurich, como el programa que refería Raúl. La clave está en querer. Se produce, porque el chico o la chica cuando nace quiere jugar. Somos jugadores por naturaleza. El drama en el patio del colegio no era perder el partido, era que sonara el timbre e irte a clase. Eso es. Pero se va desvirtuando. Se va desvirtuando porque aparecen otras metas, de la cual manera que al final me da mucho dolor cuando veo a un chico o una chica joven en el deporte escolar perder tiempo. Se acaba el partido, que igual no hay más. Que dejas de jugar, que se muere esto. ¿Qué más da que hayas metido un gol más que el rival? Entonces, vamos no queriendo. Obedecemos a ese contexto que orbita en torno a nosotros y nosotras y vamos no queriendo. Entonces es muy importante actuar sobre eso. Luego hay variables que son específicas de eso, como puede ser la motivación, como puede ser la activación, el autocontrol emocional. Pero sobre todo, si tuviera que referir a algo, es que hay dos tipos de desafíos. Desafíos técnicos, que son cuando el chico o la chica no sabe, no puede, que se le enseña. Pero los desafíos graves, los que verdaderamente son un reto importante, son los desafíos adaptativos, que es cuando el chico o la chica no quiere. Y ahí es cuando hay que actuar. Es donde hay que actuar y tener activo a su entorno, a sus agentes socializadores, le hace la familia, entorno más relevante. Tenerlo muy activo porque ahí son momentos cruciales. ¿Pero qué tipo de desafíos adaptativos? O sea, ¿te refieres más a algo relacionado con algo externo, al fútbol, que puede luego ser transversal? Sí, no, hombre, aquí en el contexto en el que estamos, raro será que a ese chico o a la chica se le haya quedado pequeño ese contexto, pero ahí seguramente habrá circunstancias en las cuales a ese chico o a esa chica se le haya quedado pequeño su contexto. Y eso es un problema para el ser humano. El ser humano que su contexto le queda grande es maravilloso. Quizá no llegues, pero creces. Es maravilloso, te hace expandirte, te hace esto. Pero el ser humano que lo que percibe a su alrededor es que se le ha quedado pequeño, wow. Estamos jodidos, ¿eh? Uh-huh. Estamos jodidos, ese es el verdadero problema. Ese es el verdadero problema. ¿Y cómo se detecta y cómo se trabaja con ellos y ellas? Bueno, actividad, voluntad, capacidad de entender, reacciones emocionales. No es difícil de intuir, no es difícil de observar cuando un chico o una chica, siempre buscando correlación en su propio carácter. Quien no es la alegría de la gorda nunca no lo será en ningún momento, pero siempre buscando la referencia en uno mismo. Pero sí son percibibles esas derivas en las cuales esa persona, pues además es que es una naturaleza que desafortunadamente acucia mucho al ser humano, es decir, eso es producto de la dopamina. El ser humano es especialista en que al principio todo le parezca Disneyland y luego, una vez que me voy acostumbrando a Disneyland, la octava vez ya me divierto menos. Es mi cerebro el que se está acostumbrando a esto que estoy viviendo, que antes me parecía maravilloso, pero no tanto. Es los principios de tolerancia y aprendizaje, cruciales en cualquier ámbito que queramos trabajar con chicos y chicas jóvenes, porque es que además de que eso es una naturaleza humana, lo estamos potenciando. ¿Buscas ahí algún tipo de motivación intrínseca, algo relacionado con esto? No solo motivación intrínseca. El tercer pilar de la inteligencia emocional, el más relevante de todos, el primero es el autoconocimiento y el segundo el autocontrol, el tercero es el más relevante a mi modo de ver, y es el que en peor situación estamos ahora mismo como sociedad, que es la automotivación. Que la persona sea capaz de tejer sus propias metas, de considerar lo que es aceptable, lo que no, lo que verdaderamente le llena. Esa es la motivación que va a ser perdurable en el tiempo. Una meta que viene de fuera, la consigo, bien, una experiencia de éxito, pero a la siguiente ya tengo menos recursos para esto. Me decía Peñat antes con mucho acierto, estábamos ahí afuera hablando de que él, yo creo que con una visión muy certera, decía que le da miedo que el año que viene el equipo para la Champions se ponga el traje de gala, pero para la Liga le cueste. Y es que es maravilloso que sepa verlo, es maravilloso que sepa abrir ese melón y lo trabajemos, porque lo más arriesgado sería no arriesgarse. Lo más arriesgado sería hacer como si nada, como si no pasara nada, ¿no? Es que la Champions te quede grande no es un problema, pero que la Liga te quede pequeña sí. Un problema muy grave. Entonces.
Sí, bueno, quizá no debiésemos hilar con esto, ¿no? Porque estamos todavía en la etapa de perfeccionamiento, pero quiero decir que voy a seguir con ello porque creo que es pertinente. Y además porque es un caso que además hemos vivido recientemente, ¿no? La Real sale campeona de Copa, en este caso el equipo masculino, y vemos un claro bajón de rendimiento en Liga. Una vez gana la Copa, clasifica por Europa League, vía Copa. ¿Puede tener relación con esto que estás comentando? ¿Cómo lo interpretas, Kepa? Podría ser, no tengo ni idea porque no he estado dentro, y no me gusta opinar de circunstancias que no conozco, pero podría ser. Podría ser más que por dejadez, por saturación Sí, por por supuesto. saturación de alegría, de esfuerzo, de todo. Es decir, que se produzca en mí una de esto y seguramente pues jalonado porque hay una connivencia de parte del entorno y sí. Me pasó al Atlético hace 2 años, ganamos la Copa. Claro, son situaciones que se dan mucho, por eso. Seguimos con Raúl, en este caso vamos a la última etapa, además como ya hemos introducido esta etapa final, ¿no? de rendimiento, pues vamos a por ella. Raúl, vuelvo otra vez con las características, ¿no? de ese entrenador. Es cierto que ahora mismo eres director de fútbol base, pero también en la Aurora de Vitoria al final has sido director deportivo en todas sus etapas y seguro que nos sabes decir perfectamente un entrenador para rendimiento, características. No soy capaz, soy un bicho raro. He tenido oportunidad de dar ese paso y de poder estar más cerca de lo que es una secretaría técnica o una dirección deportiva, y he sido yo un poco el que ha dicho que no. Parece un poco raro y la gente se sorprende. Aquí sí que me gustaría comentar algo sobre todo para los entrenadores, ¿no? Muchas veces queremos crecer, dar pasos, quemar etapas, sentirnos capaces de hacer algo que no estamos haciendo ahora, ¿no? Voy a ser capaz de entrenar a este equipo, voy a ser capaz de llegar a esta categoría, ¿vale? Hay que probar, si el cuerpo os lo pide hay que probar, pero hecho en falta especialistas de etapa, gente que disfrute entrenando 2, 3, 5 años a un equipo cadete, a un equipo infantil, eso hecho en falta, ¿vale? No me siento capacitado como para hablar de lo que necesita un club en su entrenador, pero en un club como el Eibar, la gente que estamos eligiendo, que están eligiendo mis compañeros, si os dais cuenta, desde Mendy, con Gaizka, con Joseba, ahora con Beñat, son gente de aquí, gente que domina la cultura vasca, guipuzcoana, de Eibar, gente que ha vivido lo que puede ser el Eibar hace unos años, no solo en su mejor momento, ¿no? Bueno, van por ahí un poco los tiros, ¿no? Y luego solamente me atrevería a decir gente que sepa liderar. Gente que sepa liderar. Geray lo va aprendiendo con los años, ¿no? Tienes mucha gente a tu alrededor, tienes mucha gente que tiene que estar activa, que tiene que sentirse útil. Liderar es lo esencial. Rodearte, si puedes, de gente que domine todo lo que tú no dominas mucho mejor que tú. Pero yo lo definiría ahí, ¿no? Gente capaz de liderar desde la cercanía, desde el dejar hacer. Bueno, sí que nos has respondido. Bueno. Sí, vamos con Geray, porque hablabas de perfil de entrenador, ¿no? Y entonces yo te quería preguntar, Geray, ¿hasta qué punto tú consideras club busca entrenador desde modelo? Entrenador busca, o en este caso se adapta a club y a su modelo, esa relación que muchas veces, porque se da, ¿no? Yo sí que pienso que al final hay clubs, como puede ser la Real, Eibar, que tienen un modelo bastante claro. Hablamos ya de juego, de algo más táctico a este respecto, pues ya en esta etapa final, pero muchas veces me sorprende cuando hay clubs que son más dicotómicos, ¿no? Y que cuando están buscando entrenador de repente suenan dos perfiles completamente dispares, ¿no? Entonces, ¿qué opinas al respecto de esto? ¿Es algo que tú miras o es algo que tú valoras? A ver, hay de todo, ¿no? Yo creo que lo ideal es que el club y el entrenador vayan de acuerdo en esa idea de juego que tengan, ¿no? Yo cuando me llamó el Eibar y comencé en el Eibar me sentía muy identificado con el modelo de juego, idea de juego que yo cuando me reuní me decían que querían para esta nueva temporada y venían de algo totalmente contrario. Entonces en 2-3 temporadas cambiaron un poquito esa idea de juego, pero creo que es muy importante, ¿no? Que el entrenador sepa a qué club va. Cada club tiene un contexto diferente, sea de modelo de juego, de idea de juego. Y yo como entrenador tengo que saber a dónde voy, pero el club que me quiera fichar también tiene que saber que
pues que Geray es más de Mikel Echarri, ¿no? O porque Mikel Echarri dice que el fútbol, el reglamento de por sí, corrígeme Mikel, el reglamento de por sí es defensivo, porque si no encajas ya tienes un punto, ¿no? Entonces yo soy un poquito de esa idea de juego, de hacerse fuerte como colectivo y que los partidos no sean muy abiertos. Entonces, si, por ejemplo, viene un equipo y me dice que tengo que tal, pues le voy a decir que creo que no soy la persona adecuada, ¿no? Entonces creo que es importante, pero luego pasa un poquito de todo. Cierto es que, como has dicho, pues a veces suenan dos nombres y son completamente diferentes, pero creo que es importante. Y es importante también a la hora de la dirección deportiva, ¿no? Yo, pues, bueno, en la medida de lo posible me gusta trabajar junto al director deportivo para a la hora de incorporar jugadoras, en este caso, y les decimos muy claro desde el primer momento cuál es el modelo de juego, cuál es la idea de juego, qué características tiene esa jugadora para nuestra idea. Pues, por ejemplo, para mí, una central, en los tiempos de Eibar, pues no era tan importante que tuviese una salida de balón limpia, sino era más defensa de área, vigilancias, desplazamiento largo, y dejar claro para que esa jugadora no decirle, no, vas a meter 5 balones dentro y vas a tener mucha posesión de balón, y luego en el entrenamiento le digo lo contrario y en los partidos lo contrario, y le estamos engañando, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, creo que es muy importante que vaya unido, vaya de la mano y sobre todo claro. Antes, off the record, en la comida hemos hablado de esto, ¿no? De que defensivo no ordenado. Para mí es una virtud. Y voy a aprovechar otra frase que me gusta. A mí las frases buenas me gusta quedarme. El fútbol ya es caótico de por sí, ¿no? El fútbol es caótico con pequeños espacios de orden, ¿no? Pues dentro de ese caótico, pues a mí me gusta que en la medida de lo posible los aspectos que se pueden tener, sobre todo en ese momento sin balón, que el equipo sea ordenado, ¿no? Luego en el momento con balón, pues bueno, hay un poquito más virtud de jugador. Ahora también pues, se van cambiando mucho las jugadoras posiciones que estén ocupadas, pero igual un poquito más dinámicas, ser un poquito más alegres o caóticas en ese momento con balón, pero sí que el equipo sea ordenado. Sí, el fútbol es caótico y además tiende al caos. Es decir, ahora las tendencias van un poco hacia el caos, porque antes también ha salido, ¿no? Este tema de ese PSG-Bayern, ese 5-4, quizá desde el punto de vista de entrenador, o en este caso, desde tu punto de vista, se puede ver de otra manera. Y Beñat, ¿cómo lo ves, no? Porque al final las demandas en este momento condicionales en la élite, no sé si están en el punto álgido de la historia del fútbol, pero quizás sí, ¿no? O sea, es decir, vamos hacia un fútbol de transiciones, duelos a campo abierto, situaciones de duelos de 1 contra 1, defensivos, ofensivos. Sí, en este caso justo el otro día hablaba con unos compañeros de profesión también, pues que vamos a esperar a que pase el Mundial para disponer un poco de ese evolutivo, esa comparación. El fútbol femenino es quizás el contexto que más está creciendo en los últimos años. Ya desde los últimos mundiales se ha visto una tendencia en cuanto a la distancia recorrida en alta velocidad. El masculino ya venía ya un poquito de antes. Los jugadores siguen corriendo lo mismo que antes, pero están corriendo más rápido y están llegando a velocidades más altas. Entonces, bueno, nosotros conocer el contexto y la evolución del fútbol pues es importante a la hora de diseñar y confeccionar la programación y la periodización del entrenamiento. Más lo que comentaba Geray y Raúl y demás, pues ya el modelo de juego también te va a influir. Ya el fútbol de élite me da esto, pero yo además juego de esta manera y tengo este tipo de jugador, pues ya toda esa coctelera, pues imagínate lo que podemos controlar, ¿no? O sea, que queremos controlarlo todo, pero podemos controlar muchas cosas. Entiendo, dentro de lo que queremos tener control, pues eso, tenemos que tener en cuenta hacia dónde va el fútbol. Estamos corriendo lo mismo que antes, pero estamos corriendo mucho más rápido. El jugador o la jugadora, el perfil que vamos a tener y a qué va a jugar en este caso el entrenador. Y a partir de ahí, pues nosotros pues adaptarnos un poco al modelo de entrenador, porque tú puedes vivir con un entrenador y hacer una trayectoria en un staff, o puedes estar en un equipo y cambiar de entrenador. Entonces a los PFs también nos toca un poco adaptarnos al entrenador, qué quiere, cómo quiere jugar, y a partir de ahí diseñar también los programas de entrenamiento. Me decía, una central de Eibar que salía balón o defensa de área,
o la central del Eibar que quieres, o otra central no sé, de la Real que quieres, defensa de área o a campo abierto. Pues depende a lo que vayas a jugar también y que tu preparación física vaya enfocada a eso. Es verdad que los centrales van a tener cosas muy parecidas en todos los equipos, los laterales van a tener cosas muy parecidas en todos los equipos, pero luego tu modelo y tu contexto te va a matizar algunas cosas, más carreras hacia atrás, más carreras hacia adentro, más duelos o lo que sea. Entonces, pues todas esas variables son influyentes a la hora del contexto en el que estamos y sobre todo vemos hacia dónde está yendo el fútbol y con ganas también no de que termine porque quiero disfrutar como vosotros de los partidos, pero con ganas también de ver cómo ha quedado pues un poco este mundial. La preparación física en mujeres y hombres es diferente. O sea, entiendo que al final no solamente hay diferencias en los parámetros condicionales, sino que al final hay otros aspectos relacionados, bueno, pues al final el ciclo hormonal de la mujer, etcétera. ¿Qué control lleváis sobre esto? ¿Cómo lo hacéis en un club de élite? Pues es muy interesante porque al igual que va evolucionando es porque está creciendo. Yo creo que son las dos cosas. Crece porque evoluciona y evoluciona porque crece. Contexto de fútbol masculino y femenino tiene que ver que es fútbol, pero a partir de ahí, pues ya a nivel de organismo y de biológico ya tenemos dos perfiles totalmente diferentes, desde la antropometría, desde el cuerpo hasta lo hormonal. Entonces, pues ahí sí que tenemos que atender un poco a esas necesidades individuales, quizás más peculiares en las mujeres, al igual que no podemos entrenar a un niño como un profesional, no debemos entrenar a una mujer como un hombre. Entonces ahí pues sí que intentar también pues desde esa posibilidad o ese riesgo de lesión, de tipo de lesiones que son diferentes, quizás tendemos a más lesiones articulares en el femenino, más musculares en el masculino en general, hablo, luego ya cada equipo tiene, pues un poco atacar todos esos áreas de mejora que tiene la mujer, que es, bueno, carne de cañón ahora mismo con sobre todo los temas de ligamento cruzado, el ciclo hormonal, cómo le afecta en el rendimiento y aprovechar también esos momentos para trabajar un desarrollo de la fuerza que le va a dar ese rendimiento y esa prevención a la vez. La ubicación dependiendo de la fase del ciclo de esos momentos de tipos de fuerza diferentes, pues es un mundo, es una ciencia, pero a la vez nos toca hacer de artistas, ¿no? Coger la ciencia pero convertirla en arte para que tenga sentido. Entonces, pues cada vez más factores, cada vez más cosas a tener en cuenta, pero igual de importantes que las que teníamos. Entonces, pues seguir mejorando en ese sentido. Kepa, hablabas antes de automotivación, ¿no? Que era, bueno, uno de los... vivíamos un momento crucial a ese respecto, que era, bueno, pues no sé si una carencia, tú lo definirás mejor, ¿no? Pero en esta última etapa, yo diría también que bueno, las nuevas generaciones creo que también hay una baja, diría yo, esto es una reflexión mía, completamente mía, a ver qué opinas al respecto, baja tolerancia a la frustración y quizá al fracaso. ¿Cómo se educa en esto? A que quizá nunca llegues, ¿no? O a que quizá te puedan suceder cosas en el camino, cuando ya estás en esa etapa de rendimiento, que te dificulten o que te impidan. ¿Esto cómo se gestiona? Estoy muy de acuerdo. Lo veníamos indagando. Al final, si desde pequeños y pequeñas nos dibujan un patrón de éxito que es irrenunciable e innegociable, es decir, si no se da significará que no se ha llegado y punto. No hay nada rescatable en todo lo que no sea no meter un gol más que el rival, fichar por el equipo que quieres que te fiche, llegar a esos paradigmas de éxito. Todo lo que no sea eso no es. Entonces, el eco o la resonancia llega en la edad adulta. Es decir, de esos patrones de comportamiento adquiridos, al final suponen que la persona pues solo se adapte a contextos en los cuales siente que le articulan ese camino hacia el éxito que él percibe. Entonces, yo insisto nuevamente, la clave está en hacer que la persona se lidere. A mí, en su día, me intentaron enseñar otras cosas en la licenciatura, en los másteres, etc. Pero a mí la experiencia profesional me ha demostrado que la clave es generar voluntad en la persona. Generar voluntad. Y para generar voluntad, la automirada, la autorrelación. La voz más crucial que tiene que entrenar un deportista, sea un jugadora de fútbol o un corredor de 110 metros vallas, es cómo te hablas cuando las cosas salen bien y cómo te hablas cuando las cosas salen mal.
sea, la voz que llegue de fuera va a llegar tarde. Va a llegar tarde, va a llegar después de esa voz, que será de una determinada manera o quizá ni exista. Yo entro en vestuario y le pregunto a las personas allí presentes cómo se llevan con otras personas y todo el mundo sabe contestar. Le pregunto a esas personas cómo se llevan consigo mismos, el ser humano le estalla la cabeza. Le estalla la cabeza. Tú le preguntas a alguien cómo te llevas contigo mismo. Oh, es que todavía lo digo y se me sigue erizando la piel. Es que es una pasada. Es que es una pasada. No entrenamos la relación, que es la primera que debiéramos entrenar. Y también la última, porque ahora estamos hablando de la élite. ¿Cómo te llevas contigo mismo? Cuando van a lloverte atribuciones, significaciones, tu yo vas a verlo de una determinada manera, sea porque te reconocen el éxito o sea porque te bajan al séptimo sótano a través del fracaso. Tú eso no lo puedes comprar. Pero para no poderlo comprar has tenido que entrenar un autodiálogo y una autoconcepción de ti mismo en clave de estas son mis capacidades y estas son mis oportunidades de mejora. Todo lo que no tengo lo puedo tener. Todo lo que no tengo es una oportunidad. Entonces, cuando tienes esa visión, el deportista ya vuela. Yo conozco dos tipos de deportistas. Los que únicamente te quieren hablar de lo que se les da bien, te abre la habitación de los éxitos, todo lo que está ahí bien puesto, todo medallas, diplomas, etc. Y los que te abren también la otra habitación. La de, mira, esto, espero que mañana se me dé mejor respecto a hoy. Esto no se me da bien hoy. Ojalá mañana sí. Entonces, quien reconoce eso, quien esto, ¿qué sucede? Que es complicado. Cada vez más complicado. Vamos en deriva en ese aspecto porque no nos queremos. Y sobre todo con el tema de las redes sociales. Los chicos, las chicas, todo el rato en eso. Entonces, construimos un yo que está muy condicionado a lo que reluce, a lo que se me da bien. Entonces, romper con eso, romper. Lo más importante, romper. ¿Ese autohabla influye en las creencias que se tiene después con respecto a la capacidad? Sin duda. Las creencias, la experiencia, la huella somática, todas las vivencias. Entonces, significando el caso de Adama de antes, ¿cuántas veces le habrán dicho a Adama que bien, que ese ímpetu que tienes, ese entusiasmo, cuántas veces le habrán significado eso? Check, ok, muy bien. Entonces, hostia, para yo cambiar eso me tengo que dejar morir. Me tengo que dejar morir ese yo que recogió tantos éxitos, que me dijeron que era de cine, que era fantástico, que era muy bien, así. Me tengo que dejar morir. Tengo que resignificar mi yo y verlo como una oportunidad de crecimiento a través del, este rasgo que antes me valía ya no me vale. Sí, un poco profecía autocumplida muchas veces también, ¿no? Le sucede a los chicos, a las chicas que son muy predominantes en aspecto físico, en esto, y tienen mucha ventaja en esto. Claro, si no saben volver más allá, con lo que tienen les vale, pero llegará el momento que no les valgo. Es claro que saben ver más allá. Y última, que me llama la atención también, ¿cómo se disfruta? Y esto no solamente en el jugador, quizá incluso para miembros del staff, porque esto es una reflexión también que yo he hecho con respecto a mí misma. ¿Cómo se disfruta del proceso en un terreno, en un ámbito, en un trabajo en el que dependes tanto del resultado? Es decir, hay muchísima dependencia y al final muchas veces construimos, ¿no?, en torno al éxito o a la derrota, no sé si el disfrute, pero sí la relación que tenemos con ese proceso. Entonces, ¿cómo se disfruta del proceso? El deporte es deporte y se diferencia de la actividad física por el agonismo, el deseo de ganar. Es decir, no hay de qué desvirtuar el resultado. La solución nunca será olvídate del resultado, relativiza, no, para. Hay que resignificarlo. Eso te lo da la experiencia, te lo da el buscar hitos más allá del meter un gol más que el rival, el vivirlo como un éxito, el darle mérito, el significar procesos como, hostia, esto muy bien, ¿eh? Entonces, rodearte de gente que lo sepa ver así también, articular espacios comunicativos en los cuales a ti te llegue eso. Es que si no, no te lo crees. Y no es tanto porque el va contra el deporte. El deporte es deporte y se diferencia de la actividad así porque queremos ganar. Y siempre vamos a querer ganar. Y es la naturaleza de nuestro juego. La solución no está en no buscar eso, sino en resignificarlo, en darle otro significado. Interesante. Geray, vuelvo a ti, ¿no? Un poco ya para ir cerrando esta última etapa. Nos hablas un poco de tu staff en un equipo, en este caso en el Club Deportivo Tenerife, ¿no? Primera división, femenina. ¿Qué miembros del staff tienes en este momento? O más o menos cómo está formado tu staff, ya que aquí tenemos diferentes figuras. Sí, bueno, mi staff es yo como entrenador. Teníamos segundo entrenador y una asistente que también se encargaba un poquito logística de viajes, ¿vale? A pie de campo en el día a día nos ayudaba, pero luego un poquito más de logística y también aprovechaba y hacía de delegada en los viajes.
La preparación física había 2 personas, uno más encargado GPS campo y otro más orientado a la fuerza, ¿vale? Pero ese también hacía cositas de readaptación en última fase, entonces así un poquito. Fisios había 2. Lo mismo, uno cogía la primera fase de readaptación. La verdad que entre los 4, depende del momento de temporada, necesidades de jugadoras, iban gestionándolo un poco de esa manera. Analista, entrenador de porteras y luego ya un poquito más externo, nutricionista, doctor, pero bueno, un poquito eso, pero creo hay cuerpos técnicos que están por número más formados. En el Eibar estaba un poquito parecido, no teníamos 2 preparadores físicos, solo teníamos uno, pero a nivel de fisios teníamos 2, analista, segundo, EDP. Pero cierto es que los cuerpos técnicos cada vez son más grandes. Hemos visto ahí una imagen. En el fútbol femenino creo que también los cuerpos técnicos cada vez son más grandes. Y bueno, a mí sí, una de las cosas que me gustaría al final, poder empezar a trabajar un poco más con un cuerpo técnico, voy a utilizar la palabra propio, no sé si es la palabra más adecuada, pero que pueda trabajar durante el tiempo, más tiempo con ellos, ¿no? Porque al final, pues en esta experiencia de 3 años, he trabajado con 3 preparadores físicos, 4 segundos, 3 EDPs, 4 analistas, entonces es como llega la pretemporada a la hora de planificar ahora y es como, ¡pum!, volver a conocernos, tal. Pero bueno, que hay ejemplos en clubes de fútbol femenino donde ya los cuerpos técnicos, pues bueno, si un entrenador igual llama con 1 o 2 personas de su confianza, más la gente de confianza del club. Y bueno, es una de las cosas que a futuro me gustaría, porque creo que es bueno e importante para el entrenador, ¿no? También el otro tiene su lado bueno, también conoces mucha gente, pero creo que se trabaja mejor con gente que ya llevas tiempo trabajando. Sí, porque no solamente son automatismos en el verde, ¿no?, entre los jugadores, también dentro del staff. Al final eso es algo que hay que coordinar y al final tú como cabeza visible, pues en este caso pues serías, no sé si el encargado, pero sí que, bueno, pues un poco la figura, ¿no?, en torno a la que giran todos los demás. Tú decías antes, ¿no?, en respecto al modelo defensivo, no defensivo, ordenado, hemos estado hablando de estos conceptos, cada vez más figuras dentro de un cuerpo técnico. ¿Cómo ves que se trabajen por separado? No sé si desde el análisis, incluso desde el entrenador, los momentos con balón y sin balón. Es decir, ¿crees que el fútbol camina hacia que haya 2 entrenadores diferentes o 2 encargados diferentes para estas 2 fases? Bueno, puede ser. Partiendo por el análisis, a mí sí me gusta diferenciar cuando haces un análisis de rival, por ejemplo, diferenciarlo en días y focalizar más en el momento con balón del rival solo, intentar en el plan de partido, eso que has visto en el análisis, trabajarlo en el entrenamiento, pero inerciamente, si yo estoy trabajando mi momento defensivo, estoy metiendo una recuperación y estoy teniendo el balón, ¿no? Pero sí me gusta diferenciar esos momentos y trabajarlos por separados en el día de entrenamiento, pero luego al final creo que todos los momentos están muy mezclados, es como el modelo de juego. Sí, modelo de juego, creo que todos los entrenadores, equipos, clubes tenemos modelo de juego, pero en 90 minutos pasas de apretar en bloque alto a duelo individual a cerrarte y defender el área con 10 jugadores, a tener momentos con balón de atacar más elaborado y otros momentos de ser más vertical, ¿no? Creo que el fútbol está evolucionando mucho y que dentro de un partido hay distintos partidos y al igual que bueno, que digo que el fútbol es caótico con pequeños espacios de orden, intentar estar lo más ordenado posible también es intentar dominar todas las situaciones lo máximo posible, porque muchas veces el marcador te marca para dónde va el partido, ¿no? Inerciamente tú si metes el 1-0, no sé por qué, si en el 75 yo voy ganando o perdiendo 0-1, venga, yo no suelo tener mucho el balón. Si voy perdiendo 0-1 en el 75, seguramente acabe en los últimos 15 minutos del partido teniendo más balón y atacando más al rival, ¿no? Entonces, estar preparado para los distintos momentos que tiene un partido. Muy bien, pues no sé si os habéis quedado con algo
en el tintero, una fase final de cada uno por cerrar y ya dar paso al turno de preguntas. No sé si queréis eso, añadir algo sobre ya lo que hemos hablado, algo que os parezca relevante. Nada. Para terminar también, que yo creo que no lo he comentado desde el punto de vista de dirección, habéis hablado del modelo de juego desde el punto de vista de equipo, ¿vale? Desde dirección nosotros, por ejemplo, en la Sociedad Deportiva Eibar no tenemos una visión de primer equipo, ¿no? Pasan los diferentes equipos, o sea, los diferentes entrenadores del primer equipo, cada uno tiene su forma de entender el fútbol y es rendimiento. Rendimiento, no voy a decir absoluto en un club como el Eibar, pero es Beñat sigue porque gana, Beñat no sigue porque no gana, ¿no? Nosotros no podemos permitirnos que la formación de nuestros chicos, de nuestras chicas en el día a día dependa de quién está en el primer equipo. Otros clubs sí que lo hacen, nosotros no podemos hacerlo, por lo tanto nosotros tenemos que crear un modelo de juego, un estilo de juego propio en el que seamos capaces de acercar al futbolista a lo que va a requerir cualquier técnico que pueda estar en el primer equipo, solamente por puntualizar. Sí, sí, eso. genial. ¿Queráis algo? ¿Listo? Beñat, Kepa por allí, algo por cerrar. ¿Os habéis quedado bien? ¿Qué has hablado en pasado de los de esta temporada? ¿Te los has cargado a todos? ¿He hablado en pasado? Pasadísimo. Pretérito perfecto. No, a ver, va a haber cambios, pero cargado. Vale. Ya está, me dice el titular. Manilegatik, listo. Mila esker. Por allí, preguntas. Alderak. Ya lo creo que es una mentira. Yo es que soy muy hereje. De hecho, hasta donde he podido llegar, he venido a poner en tela de juicio el perfil profesional. Yo no creo. No creo. Es un dicho, ¿no? Sí, pues, la teoría de la atracción, del generar tú mismo el pensamiento. No hay que ser más serios. Hay que ser más serios que todo eso. Yo creo que la psicología del deporte todavía tiene que encontrar su espacio. Me acuerdo Joaquín Caparrós diciendo en su día, mira, a mí me interesa este ámbito, pero no encuentro el perfil. Es que es así. Hemos entrado como un elefante en una cacharrería en esto. Enseguida nos hemos atribuido muchos méritos, pero no solo en el fútbol, en el tenis. Cuando Alcaraz gana, enseguida sale el balcón y salen ahí las dos psicólogas que tiene, maravillosos profesionales. Cuando pierde, no tanto, nunca. Que no hay una sola atribución de un psicólogo o psicóloga cuando haya que leer algo que ha salido mal. Solo ponemos la mano para recoger éxitos. Eso a mí me molesta mucho. Entonces, yo creo que todavía tenemos que... además es que hoy en día pasa, ¿no? Ahora mismo le preguntaban ayer ahí por su cuerpo técnico, no había un psicólogo, y no extraña tampoco. Nuestro rol todavía no es para estar full time en esto, ¿no? Cuesta mucho rentabilizar una figura a jornada completa. Yo por eso hago mucha asesoría a muchos clubes diferentes, porque es la manera en la que yo me siento rentable para esos clubes, porque creo que es lo más saludable para todas partes. Entonces, tengo la suerte de contar con la confianza de diferentes clubes deportivos individuales de los cuales hago asesoría. Pero es que yo estoy de acuerdo contigo. No hay que engañarse. Es una mentira eso. Estoy de acuerdo. La palabra equipo es importante en un club como el Eibar. Creemos mucho en el trabajo individual y tenemos que hacerlo, pues porque cada uno es uno mismo, ¿no? Y demás, pero nosotros creemos en que en nuestro caso el crecimiento individual crece desde nuestro equipo y lo estamos haciendo.